acceso a Internet, de eso vamos a hablar hoy, de acceso a Internet, vamos a hablar este lunes, pues precisamente usted puede escucharnos ahí en directo entre 5 y 6 de la tarde, de lunes a viernes. De lunes a jueves lo conduce Edmundo García y el presentador honorífico de este programa, que es Eddie Levy, y los viernes yo hago una cosita un poquito distinta, aunque bueno, evidentemente al ser viernes cambia un poco la dinámica, pero usted nos está escuchando porque usted decidió caminar por sí mismo, porque usted ha decidido pensar diferente, y como usted piensa diferente, también nos escucha revisitando el programa, nos escucha en diferido, nos escucha a través de esta propia página web, latardesemueve.com, ahí en el acápite de audio donde almacenamos los programas durante 2 semanas. Sin embargo, tenemos otro sistema donde está absolutamente el año y medio de trabajo desde que surgió esta página web y este proyecto de radio por internet. Allí nos puede escuchar en soundcloud.com, más de 1 año y medio de trabajo. Hoy es lunes, es 10 de agosto. Estamos a 4 días de que se hice la bandera norteamericana en la Embajada de los Estados Unidos de América en La Habana, con la presencia del secretario de Estado John Kerry. Solo 4 días. Espero estar con ustedes para comentar ese día a través de La Tarde Se Mueve. Y además, algo que me interesa mucho, como ustedes saben, uno de los temas que más me preocupa a mí es el ejercicio de la información, el ejercicio del saber y el ejercicio del acceso a la información. Estuvo en un evento organizado aquí en Miami, uno de los periodistas que yo considero más puntuales en la Cuba de hoy. Es Carlos Alberto Pérez, y logramos entrevistarlo. Tuve varios encuentros con él aquí en Miami, pero al final, entre una cosa y otra, después de conversar mucho, pudimos hacer la entrevista el pasado sábado de noche, casi él saliendo para el aeropuerto para regresar a La Habana. Carlos Alberto Pérez es muy conocido por tener un blog que se llama La Chiringa de Cuba, en el cual se ocupa fundamentalmente, a través de otras cosas, pero trasciende fundamentalmente por el hecho de luchar un poco por los derechos de Internet, ha logrado filtrar documentos muy importantes de Texas, obligando a ese monopolio estatal a retractarse o a negar o a mil otras cosas pequeñas, pero ha puesto presión, que es lo que tiene que hacer el periodismo, y no el adocenamiento inútil de cierta prensa en Cuba que solo sigue los números y solo hace tríos de ella misma, de tú y tú. Ese tipo de trío que puede ser muy bueno a nivel mental, pero que en la concreta no lleva a ningún lugar, porque hace falta el contacto físico. Carlos Alberto Pérez me concedió una entrevista que yo creo que es muy importante que escuchen. Es una entrevista dura, es una entrevista donde él hace una serie de afirmaciones que corroboran lo que he venido yo denunciando digamos, de la cerrazón inútil de Internet, y este es un testimonio que creo que es parte también de los medios alternativos llevar a la audiencia. Este es el programa también de los expatriados. Usted nos está escuchando en directo ahora mismo, o también nos puede estar escuchando a las 3 de la mañana, a las 2 de la mañana. Una de las cosas importantes que quiero decirles hoy es que como expatriados, los que hemos decidido vivir fuera de Cuba y que somos parte de la nación, en este documento que les voy a presentar, esta entrevista, que como les digo fue grabada el pasado sábado, hay información sobre la conectividad en Cuba, sobre el periodismo en Cuba, que yo creo que tiene que convertirse en viral para estar a la altura de los tiempos, y que los periodistas que están en Cuba trabajando por ello no se sientan solos. Y como usted ha decidido pensar diferente, como usted tampoco está solo,
como usted es una persona que mira un poquitito más allá, yo hoy les dejo con esta entrevista después de la primera pausa publicitaria. Carlos Alberto Pérez, editor de La Siringa de Cuba, dentro de unos minutos después de esta pausa publicitaria. Bueno, esta es La Tarde se mueve, yo soy Jorge Arma y bueno, estoy aquí con Carlos Alberto Pérez Benítez, que yo solo me voy a presentar como alguien que ha logrado una viralidad extrema por filtrar sin ningún temor documentos que evidencian cómo se maneja el tema de Internet. Pero además de eso es un periodista que en su blog, La Siringa de Cuba, ejerce un periodismo, digamos, del que yo admiro. ¿Cómo estás, Carlos? Muy bien, muchas gracias por invitarme y un saludo a toda la audiencia. Bueno, en este caso, y después de las presentaciones, siempre logramos acceder a esa, yo creo que es una dicotomía falsa, prensa, periodismo, blog, espacios personales, escritura crítica, participación crítica en el debate social, pero innegablemente hay mucha información que nos llega a través de los blogs y que los medios establecidos, ya sean oficiales u oficiosos, no reflejan de la misma manera ni con la misma claridad que los blogueros. Si bien yo como periodista, como Jorge de Armas, no espero algo que parece ser anunciado en Cuba de muchas maneras, que es una revolución a través de los blogs, sí me interesa a alguien que ha sido, digamos, parte de este movimiento y ha participado en prácticamente también todos los encuentros sobre este tema, más allá de esa utópica revolución a través de los blogs, ¿qué efectividad a nivel de la palabra alternativa tienen los blogs hoy en día? Bueno, mira, como bien tú decías, sí ha habido ahí una dicotomía entre el tema blogs y prensa oficial. Yo creo que incluso ha habido desde el sector oficial, desde la prensa dura, ha habido quien ha intentado separar una cosa de la otra. Y es cierto que si hay muchos blogueros que no son profesionales de la comunicación o periodistas, ya que pueden ser informáticos o pertenecer a cualquier otro grupo, sí habemos mucha gente que pertenecemos o estamos bien cercanos al mundo de la comunicación y que sabemos lo que hacemos. E incluso otros que no tienen ese oficio lo han sabido hacer y defender muy bien. Entonces yo creo que lo más importante es creernos que todos somos comunicadores y que todos estamos luchando y defendiendo por una sola cosa, que es la información, ¿no? Y hacerle llevar al pueblo, tanto al pueblo que está dentro de la isla como a la diáspora, la información y lo que se lee y lo que pasa en Cuba. Lo más importante de todo esto es que la prensa se está sintiendo, digamos que de alguna manera amenazada, ¿no? Por lo que estamos logrando o lo que hemos podido lograr los blogueros en cuanto a información, en cuanto a fuentes y en cuanto a, digamos, hacer el periodismo del momento y en llevar la información lo más rápido posible. Y debido a las particularidades que tiene la prensa en Cuba, que está controlada por el partido y que, como todos saben, no tiene mucha apertura, eso ha hecho que la blogosfera cubana sea en alguna medida un punto de referente, ¿no? Si alguien para saber de Cuba tiene que leer Gramma y Cuba Debate o Diario de Cuba y el Nuevo Era, pues entonces también tiene que entrar a los blogs cubanos y hacer un análisis mucho más terrenal, mucho menos pasional de ambos lados, ¿no? Tanto de la ultraizquierda como la ultraderecha. A veces lo logramos, no siempre lo logramos, pero yo creo que sí, que en muchas opciones hemos podido lograr que la gente entienda una mejor Cuba desde este espacio alternativo y no solamente leyéndose Gramma o el Nuevo Era. Carlos, tú introdujiste un tema que a mí me parece súper interesante. Yo siempre intento, cada vez que hablo de prensa y periodismo en Cuba, diferenciarlo muy bien. Una cosa es la prensa, que tiene sus canales, que tiene sus medios y que tiene la representatividad que le otorga el medio del cual es órgano oficial, de cierta manera.
Pero hay otro fenómeno que para mí es mucho más interesante. Tú, que si eres comunicador, que si eres un egresado de comunicación, yo necesito saber un poco por qué ante los llamados constantes del gobierno cubano en la figura de Miguel Díaz-Canel a una prensa más abierta, a una prensa más crítica, a la necesidad de que sea a través de la prensa que el pueblo se entere realmente de las cosas. Sin embargo, a la hora de la verdad, este planteamiento que viene, digamos, como se diría en Cuba mucho tiempo, de arriba, no se lleva a la práctica. Tal parece que hay una voluntad cercenada en algún punto. Y en ese punto, pues seguimos con la misma prensa de siempre. Mira, yo creo que tienes mucha razón en lo que acabas de decir. Yo creo que indiscutiblemente al más alto nivel existe esa voluntad política de que Cuba se abra, de que se haga un periodismo diferente, de que el pueblo, los jóvenes, tomemos las redes sociales como, tú sabes, vanguardia para decir y para defender la revolución o también para criticarla. En fin, que tomemos las redes sociales para que el pueblo diga y exprese la Cuba que realmente sentimos, ¿no? Y al mismo nivel hay quien tiene muchos temores todavía en cuanto a ese tema. Yo creo que, no sé, me, me aventuraría a decir que hay una pugna a más alto nivel, donde si bien Díaz-Canel dice que sí, que podemos, quizás alguien al mismo nivel o un poco más arriba de Díaz-Canel todavía está aguantando y poniendo trabas, ¿no? Y entonces eso es lo que hace que a este nivel, que es el más bajo, ¿no? El del cubano de a pie, todavía no sintamos que se refleje nada. Y al contrario, lo que haga sea lograrnos confundir, porque si Raúl, que lo ha dicho muchas veces también, o Díaz-Canel, salen en la prensa nacional diciendo que sí, que vamos a hacer un periodismo diferente, que hay que escribir y decir y hay que denunciar y que se acabó el secretismo. Entonces después vemos al otro día la edición de Granma que sale con las cosas que sale, pues eso nos confunde mucho más. Yo creo que también hay una vanguardia del periodismo en Cuba que es la que ha estado en los últimos 20 años, los últimos 30 años, que es muy difícil ya de cambiar el pensamiento. El primer paso sería cambiar el pensamiento, cambiar la mentalidad, y hay mucha gente que en Cuba, con tal de resguardar un celular, un carrito, una oficina climatizada, un viajecito baradero en las vacaciones, no es capaz de arriesgar mucho, ¿no? Cuando debería ser todo lo contrario. Yo entiendo por revolución eso, que se debe estar cambiando todo constantemente. Y hay gente que prefiere seguir haciendo lo mismo, no correr ningún tipo de riesgo y tener todas sus prebendas ahí a saco, que entonces volverse, digamos, que como el primero que empuje el carro, ¿no? Y yo creo que también sucede un poquito de todo. Es muy interesante porque lo único que evidencia es como, no es ni siquiera una lucha generacional, porque no es una lucha digamos, una lucha tonta, en el sentido de que evidentemente con una prensa mucho más abierta se pudiera llegar a tener una conciencia mayor, a tener un diálogo social de una manera más fluida. Pero pasando a otro punto que también es un punto en el cual tú has incidido muchísimo. Después vamos a seguir con el funcionariado, que tengo una pregunta para ti. Pero a partir de los nuevos puntos, yo he estado leyendo en tu blog, ha habido una información, digamos, puntual, bastante prolongada con lo que tiene que ver con los puntos Wi-Fi, con lo que tiene que ver con la conectividad. Volvamos al principio de la entrevista. Si bien los blogs circulan a través del paquete, a través del boca oído, a través de memoria USB, para que haya una plena funcionalidad del valor comunicativo de un blog, se necesita de una conexión a internet, digamos, de estándar a nivel internacional. No voy a decir la que tenemos aquí en los Estados Unidos o en Europa, pero una conexión media, digamos, de unos 2 megas de velocidad que se puede permitir. ¿Hasta cuándo? Yo soy un defensor de que el Estado cubano
la cacareada ciberfobia del Estado cubano es un camino a mitad de los oportunistas. Hay personas a las cuales no les interesa que haya la conectividad, que están muy afianzadas en ciertos centros de poder en Cuba, y esas personas luchan contra las otras que sí de verdad tienen esto. Pero que la ciberfobia gubernamental no creo que sea tal. Pero esa es una percepción que tengo yo. Yo creo que está más en la lucha de poderes internos. Pero ¿qué pasos? ¿Qué pasos realmente? ¿Cuál es la percepción en el entorno de la comunicación, en el entorno de los periodistas, sobre la escasa conectividad y la voluntad del Estado de acelerar, de democratizar esta conexión, y sobre todo teniendo en cuenta que hay una sola empresa, que es ETEXA? ¿Hasta qué punto ese monopolio o cuasimonopolio estatal favorece o disminuye la posibilidad de que el cubano de a pie tenga una conexión estándar? Mira, es una pregunta muy interesante porque ya realmente el hecho de que exista una sola empresa que sea la encargada de las comunicaciones en un solo país te da la medida de que no solamente es un monopolio comercial, sino es un monopolio informacional. Y sabes muy bien que quien controla la información en gran medida controla la economía y controla el poder. En el caso de Cuba, nosotros tenemos una percepción, digamos, un poco psiquiátrica ya, sobre todo los que estamos acostumbrados a, tú sabes, navegar, bloguear, informarnos a través de las redes, los que no nos conformamos con el noticiero, con la mesa redonda. Es casi psiquiátrica la lucha que cogemos con el tema de Delta y la accesibilidad. Y yo creo que mucha gente también, ¿no? También creo que hay mucha gente que ni siquiera lo conoce. Es decir, cuando no le das la oportunidad al pueblo a conocer lo que es una cosa, pues sencillamente no lo extrañan, ¿no? Ha pasado eso en Cuba. Hay gente, campesinos que no saben siquiera las potencialidades que puede tener la Internet para su negocio, para vender papas o para hacer un comercio electrónico o algo así. Yo creo que por esa parte ha funcionado muy bien, por la parte del establishment del gobierno cubano. Y por la otra parte, creo que sí existe esa diferencia a más alto nivel. Las Fuerzas Armadas es quien controla la ETECHA, la Compañía de Comunicaciones de Cuba. Eso da un gran mensaje, es decir, el control de las comunicaciones, el control de la información, y nosotros decimos quién puede acceder, cómo puede acceder y hasta cuándo puede acceder. El reto, digamos, es hacer entender a las autoridades cubanas que Internet no solamente es un sitio donde puedes entrar a leer un sitio o a escribir o a producir contenido en contra de la revolución. Primero, se puede producir y se puede leer mucho a favor de la revolución. Y segundo, no es solamente eso, se puede hacer mucho comercio electrónico que puede ayudar económicamente al país, se puede hacer gobierno electrónico, se pueden hacer muchísimas cosas interesantes que pueden indiscutiblemente poner el país en una plataforma diferente a como está funcionando ahora. La poca infraestructura que tiene Cuba en cuanto a este tema nos tiene, digamos, 50 años atrasados en cómo va, ni siquiera Estados Unidos o Europa, como tú decías, en cómo va un país latinoamericano. Vamos a hablar de Argentina, vamos a hablar de Brasil, que está prácticamente, no sé, al mismo nivel, salvando las situaciones económicas, ¿no? ¿Por qué un país africano en la pobreza y con muchísimos problemas sociales cualquiera puede tener acceso a Internet? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué en Cuba, que tenemos tantos logros de que muchas cosas lindas están pasando y han pasado, ni siquiera podemos tener acceso a la mitad de eso? O cuando lo pones a un precio prácticamente prohibitivo. Es decir, son cosas que no se entienden, y eso tiene mucho que ver con que definitivamente hay gente que todavía no entiende, por supuesto. Si hace 50 años alguien conquistó el poder y todavía a estas alturas todavía sigue la mentalidad, en la mayoría de las ocasiones la mentalidad no ha logrado cambiar mucho, ¿no? Porque no puedes ver mucho más allá, estás como detrás del cristal, detrás de la vidriera. Y eso es lo que pasa, por ejemplo con Machado Ventura, que se atreve a decir que sencillamente no puede negociar Cuba con ninguna empresa que le regale Internet, supongamos que sea Google,
no especificó, porque sencillamente puede penetrar ideológicamente a los jóvenes. ¿Quién le dijo a él que a nosotros nos pueden penetrar tan fácilmente? Ni por adelante ni por atrás, ni por arriba ni por abajo. Es algo tan sencillo como que yo estoy aquí, yo pienso por ti y yo sé lo que es bueno y lo que es malo para ti. Sin embargo, la vida ha mostrado que la realidad es mucho más diferente. Y entonces, desgraciadamente por ahí vamos. Es una de los caballitos de batalla que yo siempre he tenido, que es el paternalismo. El paternalismo, ¿por qué tiene, y no por mencionar a Machado Ventura, esto es algo que nosotros arrastramos desde tiempo, que se subestima un poco el papel de los demás en ciertas esferas. O sea, yo recuerdo, y es una anécdota que te hago, en un momento determinado, en uno de los congresos de Lujo Café, yo trabajaba en la Asociación Hermanos Saíz en aquel momento, y hicimos una pequeña exposición curada para el congreso. Uno se tomó el trabajo de ir a los lugares, conversar con los artistas, traerlos, buscar las obras, organizarlas allí en el Palacio de las Convenciones, y sencillamente Otto Rivero dijo que no, y lo penoso no es que quitara una obra de Leonardo González porque tenía el escudo nacional. Lo penoso es que me dice, no, Jorgito, el asunto es que aquí vienen delegados que son del interior, que no van a entender esa obra. Entonces es como dañino la visión que se puede tener desde ciertas estructuras de lo que los jóvenes, y no tan jóvenes, pueden hacer. Por otra parte, mencionabas algo que tiene que ver con las Fuerzas Armadas, y yo creo, yo creo que hay un problema que no sé si es mi percepción, y si estás en ánimo de discutirlo, lo discutimos. O sea, mi percepción es que todo el monopolio ese de Internet, que puede venir de Texas y de las Fuerzas Armadas, también tiene como un basamento muy fuerte en el Ministerio de Comunicaciones, como si el Ministerio de Comunicaciones fuera un sucedáneo del Departamento Ideológico del Comité Central del Partido. Ahí está pasando algo que a mí desde fuera no me queda claro. ¿Tú tienes algún dato al respecto? Mira, no tengo ningún dato concreto, pero yo llevo mucho tiempo lidiando con funcionarios de todos tipos y tú sabes, comiéndome las verdes y las maduras y cogiendo palos. La verdad es que lo que yo entiendo de esto que tú acabas de explicar es que efectivamente nadie puede más y nadie habla más o dice una palabra más alta que cuando la dice el partido. Si el departamento ideológico dice una cosa, pues eso es lo que se hace, sencillamente. No importa que seas tú el Ministerio de Comunicación, ni las Fuerzas Armadas, ni que seas lo que sea. Si el partido dice que es una cosa y que se va a hacer de esa manera, pues sencillamente todo el mundo va por ahí, ¿no? Y siempre ha sido así, no solamente con este tema. Y entonces, pues, esto ha ralentizado, digamos, el proceso por las diferencias de opiniones y hay mucha burocracia. Es decir, yo conozco a ese mismo nivel del partido, conozco yo mucha gente que tiene todo el deseo y todas las ganas de que en Cuba finalmente las cosas cambien en cuanto a este tema del Internet. Pero he escuchado posiciones y he escuchado comentarios de compañeros míos que han participado en reuniones a alto nivel donde han salido con la boca que se les cae, ¿no? Por el discurso de esa persona que supuestamente debe representar nuestros intereses. Es decir, estamos hablando lo mismo de funcionarios del partido a más alto nivel como de funcionarios del Ministerio de las Comunicaciones a más alto nivel. Entonces, te encuentras esa dicotomía, como habías dicho antes, entre lo que es bueno, lo que es necesario y lo que es ideal, y entonces todo eso lo metes en un vaso que se llama burocracia, lo bates y vas a tener un resultado muy macarrónico, ¿no? Que es lo que realmente estamos viendo. Es decir, damos un pasito para adelante, damos 3 para atrás, damos 2 para adelante, damos 4 para atrás. Es decir, tenemos puntos Wi-Fi, tenemos puntos de cibercafé, pero todavía no vamos mucho más. Y en plan, la estrategia esa, que una de las cosas que filtré, la estrategia dice que primero vas a conectar a todas las instituciones del partido y el gobierno, y
y las universidades, y las primarias, y las secundarias, y al final te encuentras que dice que entonces vas a conectar al sector residencial. El sector residencial debería tener prioridad, como mismo la puede tener el partido, o como mismo la puede tener las universidades, porque muchos de los que están en el sector residencial podrían aportar muchísimo al país, no, que no solamente los funcionarios del partido podrían aportar al país con una conexión. Y entonces es lo que te decía, es una mezcla macarrónica que no se sabe, algunas veces sale bien, algunas veces sale mal, es un juego de dados, es la suerte. Hay una cosa que es algo que yo no acabo de entender. O sea, yo por razones he vivido en varios países y yo siempre he visto en países que tienen una concepción, digamos, totalmente contraria a una vocación social de gobierno. Sin embargo, sí ha habido una vocación social de Internet. La pregunta que te hago es la siguiente. Yo leí el documento que tú filtraste y a mí una de las cosas que más me revolvió los hígados, que más me molestó, es que no hay una voluntad estatal de tener un uso social de Internet. La pregunta es, ¿hay algún tipo de voz que clame, por ejemplo, que haya Internet gratis en las escuelas, que haya puntos, las bibliotecas, la red de bibliotecas de Cuba, tanto municipales, provinciales, que tengan Internet gratis al servicio de las personas, que se creen espacios en los cuales hay, y hablo así, Internet gratis, o sea, hablo de que escuelas primarias, secundarias y de preuniversitario, tecnológico y universidades tengan Internet gratis para todos y cada uno de sus estudiantes, además de que exista una red de bibliotecas y que en todas las bibliotecas haya. No es difícil, no es caro y no es imposible. ¿Qué ha perdido? Y voy a utilizar un término que no suelo utilizar. ¿Qué se ha perdido del proyecto social de la Revolución Cubana? Que este punto tan importante no aparece por ningún lado. Mira, yo te decía, y te lo vuelvo a repetir, yo creo que es que quienes tienen la decisión en la mano no acaban de entender, primero, qué es Internet y cuánto nos podríamos beneficiar del Internet. Lo del Internet gratis es relativamente confuso. Primero, porque si bien hay quien te puede decir en Cuba hay Internet gratis para las universidades, es cierto porque los estudiantes no pagan nada, pero paga la universidad. Por ejemplo, la Universidad de La Habana paga cifras astronómicas para que sus estudiantes y sus diversas facultades puedan tener acceso a Internet muy mala, prácticamente innavegable. Entonces, al final no es Internet gratis. Si es gratis, ¿por qué no la paga el estudiante? Pero no es gratis porque si en el presupuesto anual la universidad no incluye ese dinero, sencillamente Telsa no le pone Internet. No tengo entendido tampoco que existan planes como esto que tú decías de parques donde haya wifi pública o la red de bibliotecas. Yo realmente ni he leído, ni he encontrado, ni he escuchado nada respecto de alguna propuesta en este sentido, lo cual para mí sería muy acertado, porque si Cuba fue capaz de alfabetizar a este pueblo hace casi 60 años, yo diría que informáticamente nuestro pueblo todavía no está alfabetizado. Es decir, está el rol de los Joven Club, que hay más de 600 en el país y han hecho muchísimo en cuanto a este tema, pero se han quedado rezagados primero por tecnología, por infraestructura y porque la cosa va mucho más allá de lo que es sentarte a escribir en un documento Word o a dibujar en un Paint, ¿no? Está el Internet, es decir, chocar con Internet, conocer cómo se puede navegar, qué beneficios te puede traer, a dónde puedes acceder, cómo puedes publicar contenido tú mismo, crearlo y publicarlo. Esas cosas evidentemente hacen que la sociedad informáticamente siga muy atrasada, ¿no? Y realmente, bueno, hay un plan ahora de informatización que ha lanzado el Ministerio de las Comunicaciones y han recogido una serie de ideas y de inquietudes al respecto. Yo creo que sí, que podrían estar trabajando en eso, pero concretamente no hay nada. Y yo creo que lo necesitamos de urgencia, indiscutiblemente lo necesitamos de urgencia, porque entonces después
vamos a tener internet el día que llegue y la gente lo que va a hacer es chatear en Facebook. Sí, el internet no es chatear en Facebook, es mucho más que internet, que chatear en Facebook. Yo creo, por supuesto, que, bueno, eso es lo que se está viendo. Mira, hay cosas que sí son positivas. Con esta red Wi-Fi, pues estamos trabajando mucho con una aplicación que es IMO, que les permite hablar durante 2 horas, o sea, durante 1 hora a $2. Eso de cierta manera tiene que estar molestando mucho de Texas. ¿Entiendes? Que cobra entre 59 y 89 centavos por minuto desde aquí, o desde allá $1 y algo, o sea, un CUC por algo. También, de cierta manera, lo que es caro conviene. Hay una serie de ese tipo, pero más allá, a mí me preocupa mucho la vocación social del proyecto social cubano, que se pierda en aras de intentar, y fíjate cómo intentar algo que es inentendible. Internet, yo siempre digo, es prosperidad, es que los trámites se agilicen, es calificación de personal, es facilitarle la vida a la gente que pueda hacer su trabajo, es racionalizar el sistema público de empleo, es quitarle problema al Estado. Y si no lo entienden por una tontería de que la gente pueda saber lo que pasa afuera, que al final termina enterándose, porque eso es lo más triste, pasa igual que como este episodio tremendo de que la prensa cubana censurara sin más el premio que le entregó Cuba Posible a Silvio Rodríguez, y la comparación que hago yo siempre es tan, por lo menos a mí me molesta mucho que todo premio de Giovanni Sánchez salga en el Granma y sin embargo un premio que le dieron a Silvio Rodríguez no. Pero ese es otro problema. Carlos, ¿cómo tú ves? ¿Cuál sería el futuro de la prensa cubana? O sea, ¿qué está pasando en la prensa que te permita a ti ser optimista? Bueno, eso me da mucha risa. No, porque... yo tengo que ser, tú me perdonas, pero yo tengo que ser, y que me perdone los oyentes, yo tengo que ser un poco cabrón también. No, yo creo que sí que está siendo muy cabrón. Porque, mira, honestamente, no está pasando nada en la prensa cubana que me permita a mí ser optimista. Es decir, la prensa cubana ha llegado al punto de tomar un texto de un blog cualquiera y de publicarlo en el Granma o en el Juventud Rebelde o en algún periódico provincial, y ni siquiera son capaces de citar la fuente. Es decir, ya el colmo del colmo es que por ejemplo, como pasó con la periodista Lady Arias, que hace hace una crónica sobre algo que sucedió con un Newton por allá por Villa Clara o algo así, lo publica en su blog, lo coge Granma, lo publica y ni siquiera dice de dónde lo tomó, le puso el nombre no sé ni cómo. Entonces eso, éticamente hablando y periodísticamente hablando, es un desastre. Es decir, eso no tiene nombre, no tiene perdón. Por tanto, no me da ninguna esperanza las cosas que están pasando con el periodismo. Yo creo que hay muchos jóvenes periodistas que están haciendo un gran esfuerzo en las redacciones. Creo que tenemos una calidad de profesionales muy grande en el gremio periodístico, y ¿sabes dónde lo demuestran? Lo demuestran en sus blogs personales, lo demuestran en Un Cuba, lo demuestran en Cuba Contemporánea, en Progreso Semanal y en muchísimos medios alternativos, sencillamente porque sus editores y sus directores, o porque el partido, o porque quien sea, no les permite escribir como se debe escribir. Por tanto, si alguna esperanza me diera a mí lo que está sucediendo en la prensa cubana, yo preferiría hablar de la prensa que se está haciendo, salvando las distancias y salvando, porque también han cometido errores, los periodistas que están escribiendo en los nuevos medios alternativos, es decir, On Cuba, El Toque, Cuba Contemporánea, las que dije ahorita, y algunas más que irán surgiendo, y además en sus blogs personales. Es decir, da lástima leer a veces no voy a mencionar nombres para no herir sensibilidades, pero algunos colegas que publican una cobertura, una efeméride por la mañana en el Diario Nacional, y llegan a su casa y en la noche escriben algo maravilloso en su blog personal. Y entonces ahí es donde te das cuenta, ¿no? Ahí donde te das cuenta de que la calidad de la enseñanza y la calidad profesional del periodista es muy grande, muy elevada, gracias a Dios, o gracias a la revolución,
pero gracias a la revolución tampoco la pueden llevar a cabo y ponerla en un periódico, ¿no?, que huela a tinta y que llegue a los lugares más recónditos donde llega el periódico Granma, ¿no? Entonces, la verdad que la esperanza no es muy halagadora. Vamos a darle o sea, no me gustaría terminar con este mensaje. Yo creo que eventualmente algo tiene que pasar, Carlos, tiene que pasar algo, porque un país sin prensa es un país inútil, y hay que decirlo de esta manera. Yo creo que las autoridades de alguna manera tienen que aprender a desideologizar el aparato informativo. Yo creo que hay que diferenciar ¿cómo se llama? El hecho de tener, o sea, en el mundo entero las televisiones públicas, salvo el honroso caso de Gran Bretaña, son bastante, que Gran Bretaña es imparcial. La prensa pública pasa en España, pasa aquí en Estados Unidos hay una sola, pero bueno, en el mundo obedece a quien está en el poder. Y bueno, los directivos se van y los periodistas se van si cambia el gobierno, y evidentemente lo defienden a muerte. Yo creo que si el Granma es el órgano oficial del Partido Comunista de Cuba, pues evidentemente representará los intereses de este partido. Pero tiene que haber, y constitucionalmente yo creo que una de las reformas que necesitamos, y perdona que me meta en este terreno, es el hecho de que la Constitución cubana certifica que la prensa jamás estará en otras manos que no sean las estatales. Y yo creo que la prensa perfectamente, Carlos, puede estar en las manos de los periodistas, porque para eso te han preparado durante 5 años, para eso te han hecho creerte comunicador, para eso tú elegiste voluntariamente estudiar una carrera, para que también el criterio tuyo tenga un peso y tenga un valor. Por eso, si la prensa, yo leí el otro día una entrevista donde Israel Rojas decía que el periodismo está cambiando, y yo estaba loco por poner, el periodismo sí, pero la prensa no, lo cual era un juego de palabras, y según lo que tú me dices, prácticamente ni el periodismo. ¿Crees que hay, y con esto igual me gustaría terminar, alguna posibilidad, por remoto que sea, de que esa esquizofrenia malévola entre el periodista que escribe la nota, sobrecumplimos en un 38% la producción de huevos de jutía para el mercado interno, y que después pueda decirte la historia de cómo esa jutía creció y cómo el campesino la protegió, por decirte algo, una historia bien contada? Esa esquizofrenia podrá alguna vez desprenderse de la ideología y llegar fluida y de manera natural al lector último, que es el pueblo, que es por el cual o para el cual todos escribimos. ¿Qué posibilidad tenemos? No me dejes sin tanta desesperanza, pero bueno, si la hay, pues hay que aguantar. Bueno, mira, la desesperanza no es algo que me caracteriza, al contrario. Este es un tema muy particular. No obstante eso, sí, mira, yo creo que indiscutiblemente las generaciones juegan un papel esencial en esto. Yo conozco jóvenes periodistas muy buenos, incluso que están dirigiendo ahora mismo en Granma, que quizás si este todavía no es su momento, en un futuro no muy lejano, tendrán en las manos la posibilidad de poder decidir sobre políticas editoriales y sobre estilos informativos en un medio tan importante como ese, que es el del Partido Comunista de Cuba. Como también lo podrán hacer de una manera mucho más liviana o más fácil los periodistas que también conozco, que son muy buenos, del diario Juventud Rebelde. Y también espero que llegue un momento en que si ahora la Asociación de Taxistas Boteros de Cuba quiere tener una revista o quiere tener su propio magazine o su propio periódico y lo pueda acreditar, pues que lo haga, y así mismo lo puedan hacer no sé, los trabajadores del campo, los arroceros o los cañeros. Sí, yo creo que esa descentralización del poder va mucho o muy atada a lo que es la ideología generacional que en algún momento se están viendo pasos de avance y de cambio, también de retroceso, como habíamos hablado ahorita, pero eso está ahí. Es decir, los jóvenes, el nuevo reto de los jóvenes, el discurso de Díaz-Canel,
pidiendo y bueno, fajado a su mismo nivel con quienes creo que le están poniendo traspié en esta tarea. Pero si algún día Díaz-Canel llega a ser el presidente de Cuba, pues tendrá entonces digamos, un canal mucho más preferencial de tratar con estos amigos míos que te decía que ahora mismo están dirigiendo en Granma, ¿no? O los nuevos periódicos, y saldrán nuevas ideas. Yo creo que sí, que la esperanza nunca se debe perder, sobre todo cuando en un país como el nuestro hay tanto talento y hay tantas ganas de hacer cosas diferentes, y sobre todo cuando en nuevos medios o en medios alternativos se está haciendo un periodismo de verdad con mucho valor. La esperanza no sabe perder, la esperanza siempre va a estar ahí. Le tocará el tiempo entonces y a las nuevas generaciones decir la última palabra. Por último ya, perdóname, porque el viernes pasado yo estuve hablando un poco del caso ese de Noel Manzanares, y a mí me sorprendió algo. No sé si tú tienes algún tipo de información sobre esto. Este señor, que bueno, tú sabes que fue eliminado de Cuba Información. Yo siempre digo que esa Cuba Información está a la izquierda de Cuba Debate, pero a la izquierda. O sea, si hay Sí, algo de izquierda en este mundo, es Cuba Información. Por lo tanto, no lo podemos acusar de nada, digamos, de nada. Es una cosa inmaculada ahí, como un museo del periodismo de los años 70. Pero, sin embargo, tuvo la decencia de bajar un texto y mantener que no está de acuerdo a su línea editorial de Noel Manzanares. Estás enterado de esta polémica, por supuesto. Pero este tipo dijo, en concreto dice: desafío que alguien me demuestre que en algún trabajo suscrito por mí haya una pizca, una sola, que contradiga la línea política del Partido Comunista de Cuba, en el que milito con honra inmensa. Según tu conocimiento, ¿hay algún lineamiento en el Partido Comunista Cubano que exacerbe, promueva y certifique la homofobia? no, para nada, al contrario. De hecho, si algún apoyo, o si todo el apoyo que ha tenido Mariela y el excelente trabajo que ha desarrollado en el CNC ha sido, digamos, fructífero, es precisamente porque el partido y el gobierno le han dado muchísimo valor a ese trabajo y porque está muy de acuerdo con el tema este de la diversidad sexual y bueno, los nuevos tiempos que se están viviendo. Yo no creo para nada que el partido se alinee a una política o a un discurso tan ortodoxo como este. Evidentemente, este es el tipo de persona que le hace tanto daño a la revolución, la gente que se escuda detrás de la revolución y de todo, digamos, todo el pensamiento fuerte, ¿no? Detrás de la línea de batalla para entonces esgrimir este tipo de criterios. Indiscutiblemente, como este señor, hay muchísimos más a diferentes niveles. Y entonces es la razón por la cual todavía tener este tipo de personas o de personajes dirigiendo a altos niveles en Cuba quizás nos tenga un poquito más relegados de lo que deberíamos estar, ¿no? Yo me parece muy bien la posición de Cuba Información, como mismo creo que lo debería haber hecho cualquier otro medio que se respete, porque a pesar de su línea dura y de, como dices tú, estar a la izquierda de Cuba Debate, cosas como estas son inaceptables en el periodismo, sobre todo cuando alguien puede llegar a ser o no líder de información. A la izquierda del Pravda en su tiempo, pero bueno, lo cierto es que es muy bajo escudarte en la línea del partido que tú dices militar con honra para justificar tus acciones. Esto es otro hecho. Carlos, nada, muy agradecido porque hayas dedicado estos minutos justo casi, digamos, en el avión. Esta entrevista está siendo grabada hoy sábado, porque Carlos se va mañana. Ayer no pudo estar con nosotros también por la agenda, pero no, él hizo un esfuerzo tremendo por estar aquí con nosotros y eso te lo agradezco mucho. De todas maneras, nos estamos viendo. No, agradecerte a ti y bueno, a todo el equipo de trabajo. Y la única entrevista que pude dar en Miami, porque realmente no me interesaba mucho más nada.
y bueno, siempre admiro mucho tu trabajo como periodista y tu programa, y si alguna entrevista doy en Miami, pues entonces se la doy a Jojito de Armas. Así que ha sido todo un placer, hermano, ¿verdad que sí? Bueno, pues nada, un abrazo y nada, ya nos estamos pillando. Ya estamos de regreso en el tramo final de La Tarde se Mueve. Yo soy Jorge de Armas, sustituyendo a Edmundo, que está en labores periodísticas. Y bueno, usted nos está escuchando en directo por dos razones. Porque usted ha pensado que no le gusta la compota, que no le gusta lo que los medios le dan, y sobre todo porque usted ya es diferente. Usted es parte de aquellos que han decidido pensar por ellos mismos, que han decidido caminar y que no se conforman con la información que le dan. Hoy hemos escuchado a una entrevista sumamente interesante a Carlos Alberto Pérez, el editor de La Cilinga de Cuba, uno de los blogs punta en cuanto a la defensa de la necesidad imperiosa de que Cuba tenga un acceso a Internet orgánico, consecuente con el siglo XXI. No se puede vivir en la esquizofrenia de tener un país con una vocación social en la educación, en la salud, en la forma de la redistribución de la riqueza pública, y que no se piense en Internet. Como mismo decía Carlos, hay ahí una lucha generacional en quienes ni siquiera han visto Internet en su vida, en lo que se denomina esa especie de capa que pesa sobre el funcionariado obsoleto y caduco de las instituciones cubanas, que tiene que ser renovado y que tiene que saber de una vez y por todas que ya no estamos en la época de la radio, del libelo, del periódico, que existe algo que se llama Internet. Desde Cuba es muy importante, las redes sociales están muy activas, y para mí el problema de la prensa, voy a cerrar con la prensa, que ustedes saben que es algo de lo que a mí me interesa mucho hablar, y es precisamente que lo que yo creo es que lo mejor que le está pasando ahora al periodismo cubano es que está fallando en todos los niveles. Y una situación así es totalmente insostenible por mucho tiempo. No hay manera de calzar al periodismo cubano actual. Y pienso exactamente como Carlos. Hay gente joven que necesita quizás orientación, editores, crítica y crisis, pero esa gente está ahí. Esos periodistas están ahí y quieren hacer un trabajo honesto y quieren hacer un trabajo por la prensa cubana. El periodismo tradicional hace crisis de una manera totalmente llorona, apelando a tonterías, y todo lo que no se parezca al método caduco y obsoleto, verdoso del moho, de lo viejo y lo podrido, acude a que si la ética, que si es azul allá, que si es rojo acá. Pero en el fondo, ni esa prensa tradicional puede seguir viviendo en esa situación en la que nada funciona bien y en el cual tal parece que no se sabe qué hacer. Ningún periodista soporta ya ese absurdo y prostituido discurso. Siempre, por supuesto, están estos incondicionales, pero que solamente saben decir eslóganes y cada vez son menos creativos, porque siempre tuvieron un manual que venía de una escuela con nombre de un mártir ruso, ni siquiera de un mártir cubano, de un mártir ruso, a decir que era el periodismo. De hecho, les voy a decir que tengo entendido que hay una ley de medios de comunicación que contempla las cooperativas de periodismo, pero que ese mismo funcionariado mohoso que está en la superficie la tiene engavetada. De ese mismo modo hay que celebrar en la prensa que medios, sobre todo el centro de la isla, como en Santi Espíritu y como en Villa Clara, tengan la dignidad de salvar al periodismo cubano, a pesar de ser también órganos oficiales de los comités provinciales del partido en este caso. Pero sí, ha salido una entrevista maravillosa a una de las figuras que Cuba todavía no ha sabido honrar en el grado que merece, que es Leo Brauer. Ha salido una entrevista que se titula "Quiero hablar duro
de vez en cuando hace falta. Realmente la entrevista no habla duro, pero sí es lindo escuchar leer a Leo y recordar que lo tenemos, que es de nosotros, que está ahí, que es una de las gente que uno admira por su extraordinaria sencillez. Es de celebrar que el periodismo cubano haya hecho entrevistas. Voy a terminar, para no terminar siempre que termino yo molesto con medio mundo, recordando el último festival de guitarra que yo pude ir, fue en el año 90 y algo, me recuerdo bien, y Leo, con esa mano enferma, tocó la guitarra. Y alguien a quien yo quiero extraordinariamente, Vladimir Zamora, hizo una nota en el Caimán Barbudo que decía, y es lindo ver otra vez a Leo tocando la guitarra con su inmensa sencillez. Yo soy Jorge de Armas, me despido en este lunes desde Miami Beach para todos ustedes. Ha sido un placer tremendo estar con ustedes. Mañana no me le fallen a Edmundo García con el jefe, con Eddie Levy, no me le fallen. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Yo converso con ustedes el próximo viernes.